Bueno, bienvenidos a una nueva clase de intensivo y hoy día vamos a ver probabilidades, ¿ya? Esta es la penúltima clase, si es que alcanzamos, bueno, a abarcar igual gran parte de los contenidos en esta clase. Si no, puedo hacer una más extra, que es como más o menos como el concepto de probabilidades, porque en sí probabilidad igual es un eje largo, con hartas cosas, hartos conceptos. Entonces hay algunos que no los voy a ver tan en profundidad que otros, porque en sí como que no se han visto tanto. Y por lo mismo es que solamente me enfoqué como en lo más importante, creo yo, que es como para poder realizar la clase de hoy, po. Pero de todas formas, si no comprenden algo, alguna cosita, eh, no, no se desconfigura nada del horario planificado, porque igual estamos a harto tiempo y bueno, es la penúltima clase, después viene permutación y combinatoria, que eso es bastante rapidito de pasar y no es tanta materia. Entonces quedaría esta y la otra, pues, la siguiente. Ya terminaríamos todo y de ahí full ensayo y full ejercitación. Pero de no ser así, podemos alargar algunas clases extra si es que lo desean también, ¿ya? Así que bueno, eh, para empezar, el concepto como de en sí de lo que vendría siendo la probabilidad básica, ¿ya? Cuando nosotros hablamos como de probabilidad, en sí hablamos como temas de eh, qué tan probable es que un suceso ocurra, ¿ya? O sea, por ejemplo, si yo tengo no sé, estoy jugando cartas y yo revuelvo las cartas, ¿cierto? Yo las revuelvo antes de armar el mazo a cada persona. No sé, ¿cuál es la probabilidad de que me toque tales cartas? ¿Ya? Entonces, todo esto es matemática, al fin y al cabo. Son probabilidades, son combinaciones, ¿ya? Que yo puedo realizar de tal manera que pueda crear diferentes opciones, muchas variedades y formas de poder hacer una acción. Por ejemplo, en el caso de los dados, ¿ya? No sé, ¿cuál es la probabilidad de poder sacar un uno? ¿Ya? Yo sé que un uno me va a salir, ¿ya? Porque dentro del dado de 6 caras, estamos hablando de un dado de 6 caras, es probable que me salga un uno, también es probable que me salga un 2, un 3, un 4, un 5 y un 6. Ya son probabilidades. Entonces, eso es como a grandes rasgos lo que es la probabilidad. Ya es como la tendencia que tiene cierto suceso a ocurrir, ¿ya? Y bueno, como les dije, así como ejemplos súper cortito y cotidiano, que es como lo que como se recicla con los dados y cartas y monedas, ¿ya? Entonces, bueno, por ejemplo, no sé si es que tienen un dado por ahí, pero es como para que vayan viendo. Si no, tiramos un número al azar, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, yo si lanzo dos dados 3 veces, ¿qué resultado me va a dar? Entonces, supongamos que tengo mi dado uno y tengo mi dado 2. Entonces, supongamos que en el primer lanzamiento del uno me dio un 4. En el segundo lanzamiento me dio un uno y el tercer lanzamiento me dio un 5, ¿ya? Y por ejemplo, en el segundo dado me salió un 3, me salió un uno y me salió un 6, ¿ya? Entonces, si bien se dan cuenta, son opciones que yo tengo de un total de casos favorables para poder conseguir algo. Por ejemplo, si se fijan, me salió un 4 en el primer dado, el primer lanzamiento, y me pudo haber tocado el uno, el 2, el 3, el 5, el 6, pero me salió un 4. Entonces eso es una probabilidad. ¿Ya? En este caso me tocó un 4, pero me pudo haber tocado un uno, un 2, un 3, ¿ya? Todos con la misma probabilidad. En el caso si es que, por ejemplo, este dado estuviera alterado, ya que en este caso si es que tenemos dado alterado, se puede aumentar la probabilidad de que un caso ocurra, ¿ya? Entonces, bueno, eso es como el primer concepto, ¿ya? Como el tema de lo que es la probabilidad. Bueno, no sé, pues, a ver, tenemos otro ejemplo más, ¿cierto? Que ahora sí repito esto, pero lo lanzo 10 veces más. Hay algún número que se repita, ¿ya? Esto va a tener como mucha conexión con lo que vamos a ver después, que es con la ley de los grandes números, ¿ya? Pero a grandes rasgos, yo mientras más voy realizando lanzamientos de cosas, por ejemplo, en este caso de dados o de moneda, es muy probable que a mucha cantidad de sucesos que yo realice esta acción, se vaya acercando a una probabilidad teórica que tenía en un principio. Por ejemplo, yo sé que, ya, esto lo vamos a ver igual después de todas formas, pero yo sé que la probabilidad de que me salga, por ejemplo, un uno
o un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, cualquier número del dado, es 1/6. ¿Qué quiere decir esto? De que mi caso favorable es 1 de mis 6 casos totales que tengo, ¿ya? Es 1 de 6. Si yo lanzo, por ejemplo, un dado, ¿ya? Y lo lanzo 10 veces, ya supongamos que me salió un 1, un 4, un 6, un 2, un 1, un 3, un 4, un 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un 6 y un 6, ¿ya? Lo lancé 10 veces, supongamos, esto es totalmente aleatorio, entonces ya. En la primera ocasión me salió un 1, en la segunda un 1 también, o sea, me salieron en total, si se fijan, como que varios repetidos, ¿ya? Pero esto es porque igual lo lancé poquitas veces. Pero si yo, por ejemplo, esto lo lanzo muchas veces más, por ejemplo, 1000 veces, 100 veces, la, eh, la cuenta que yo, teórica inicial que tenía, se va a tender a estar por ese valor, ¿ya? Mientras yo más lanzamientos tenga, más cerca, ya por así decirlo, va a estar dentro de ese valor. Por ejemplo, porque aquí si se dan cuenta, en este caso el 6 fue el que más se repitió, tuve 3 6, ¿ya? De un total de 10 lanzamientos. Si yo simplifico esto, ¿cierto? Tengo 3 entre 5, ¿ya? Y esa fue la probabilidad, fue de 3 quintos. Yo al realizar 10 lanzamientos, la probabilidad con que me salió un 6 fue de 3 quintos, ¿ya? Obviamente, inicialmente, la probabilidad de que yo tener un 6 era de 1/6, ¿ya? Pero obviamente, como que en sí, la probabilidad como que se reinicia cada vez que yo lo voy haciendo otra vez. No sé si se dan cuenta. Entonces, yo lanzo el dado una vez, ya, me salió un 1, por ejemplo, en este caso. Ya, después yo lo levanto el dado. ¿Me puede salir un 1 después? Sí, pero también me puede salir un 2, un 3, un 4, un 5, un 6. Entonces la probabilidad de que vaya saliendo cada número de nuevo es 1/6, ¿ya? Entonces, mientras yo más vaya haciendo esto, mientras más lo vaya haciendo así a muchas cantidades de veces repetidas, el valor se va a ir como acercando a este, al teórico, que es 1/6. Y así, por ejemplo, si lancé dados 10 millones de veces, puedo suponer, ¿cierto?, que la cantidad de 6 o de unos que me salió son esa cantidad de veces que lo hice sobre 6, ya aproximadamente, ¿ya? Esto no es con certeza siempre. Puede que los 10 millones de casos me haya salido el uno, ya, pero es casi imposible. Es sumamente imposible que, por ejemplo, incluso en 10 lanzamientos seguidos, yo tenga un número repetido. ¿Ya? Es súper poco probable, pero se puede conseguir. ¿Ya? De hecho, es posible, pero solo que hay que jugar con probabilidades. ¿Ya? Entonces, ahí simplemente uno tiene que esperar nomás, a lo que venga, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, bueno, si se fijan de nuevo, lo hago con 100 veces, esta cantidad va a ir aumentando. Entonces, no sé, por al final, esta cantidad de números que tengo aquí, ¿cierto? Se fue repitiendo cada vez más y supongamos que al final conseguí, no sé, por 21, 21, 22, ¿ya? Y así con todos los números aproximadamente. Y como que en sí, todos los valores son muy parecidos entre ellos, ¿ya? Por ejemplo, eh, ya, por ejemplo, aproximadamente, ya cada valor o cada número, si yo lo lanzo 100 veces, es probable que se repita 15 veces, ¿ya? Aproximadamente, ya, es un poco más de 15, algunos 16, otros 17, ¿cierto? Uno menos, quizá uno que se puede haber repetido 13 veces, pero otros 18 quizá, otros 20, pero siempre van a estar rodando por esa probabilidad, ¿ya? Esto es como lo que se conoce con los leyes de grandes números que vamos a ver después, igual de todas formas, ¿ya? Pero es como para ir entrando en el tema. Ya. Entonces, bueno, la probabilidad es cierto, como lo comentaba, que es básicamente lo que son estos cálculos matemáticos que nos permiten acercarnos a algo que ocurre en la realidad, ¿ya? Lo que no necesariamente tiene por qué ocurrir en la realidad. Esto es lo que les comentaba de, por ejemplo, no sé, X probabilidades, por ejemplo, supongamos que de 100 lanzamientos yo necesito puros uno, ya, supongamos que quiero sacar puros uno, pero 100 lanzamientos. Entonces, puede ocurrir ese suceso. Es probable que ocurra porque son prioridades, es probable, pero es muy poco probable que ocurra. Es casi imposible, literalmente es casi imposible, pero se puede conseguir, ¿ya? Pero es muy poco probable, ¿ya? Entonces, claro, después vamos a ir viendo como cierto
como cuál es la probabilidad de que yo vaya, en este caso, multiplicando, ¿ya? Por ejemplo, yo sé que la probabilidad de que me salga un cualquier número de un dado es 1/6, ¿ya? Entonces, si yo este dado, supongamos que quiero un número X, ya me da lo mismo porque todos tienen la misma probabilidad, pero si yo multiplico, ya por ejemplo, no sé, el 6, miren, voy a multiplicar el 6 eh, 10 veces consigo mismo, ¿ya? Y esto me da 60 millones, ya, dejémoslo en aproximadamente 60 millones, ¿ya? Aproximadamente 60 millones. Supongamos que algo por ahí es como 60 millones 500 mil, aprox, ¿ya? Entonces, la probabilidad de que yo en 10 lanzamientos consiga un valor idéntico es 1/60 millones, ¿ya? Y eso es algo, si se fijan, muy poco probable, algo así como el 0,000000002%, ¿ya? Entonces, todos estos son juegos de probabilidades que pueden ocurrir, pero en sí, como lo dice la imagen, no necesariamente tienen por qué ocurrir en la vida real, ¿ya? Entonces, bueno, eso como introducción. Entonces, después vamos a pasar como en sí como con conceptos muy básicos, ¿ya? Con el tema de probabilidades. Ya, entonces, primero estoy en bueno, lo que vendría siendo el experimento aleatorio, ¿ya? ¿Qué es un experimento aleatorio? Un experimento aleatorio es un experimento cuyo resultado no se puede predecir. Básicamente, por ejemplo, el lanzamiento de un dado, ¿ya? Yo no puedo predecir el lanzamiento de un dado, ¿ya? Porque es un experimento aleatorio. Yo no puedo predecir, por ejemplo, si yo tengo, ¿cómo se llama esto? Por ejemplo, lanzar una moneda. También un experimento aleatorio, porque yo en sí, yo no puedo decir que 100% va a pasar eso. Ya puede pasar cualquiera de las posibilidades que está ahí. Entonces ya, una cosa es como predecirlo, ¿ya? Y otra cosa es como acertar el valor que yo, dije, que yo digo. Por ejemplo, yo digo ya, en una moneda, en el siguiente intento me va a salir un 100, o sea, un sello, ¿ya? Entonces, claro, ahí, por ejemplo, ya si me sale, ya quizás lo acerté, ¿cierto? Pero sigue siendo un experimento aleatorio porque yo lo que hice solamente es algo que yo no puedo predecir por certeza que va a suceder, pero puede pasar, ¿ya? Pero entonces todo eso como va como el juego de las probabilidades más que nada, ya por eso es que es un experimento aleatorio. Todos estos experimentos, ¿cierto? De sacar bolitas, de las cartas, ¿qué cartas me van a sacar? Me van a tocar en un mazo. Yo eso no lo puedo predecir. Literalmente hay mucho más complicado como acertar cartas que me pueden tocar en un mazo, porque son 13 cartas de 4 pintas, entonces están combinadas de muchas formas y predecir qué carta puede tener es algo muy poco probable, ¿ya? Entonces por esto queda un experimento aleatorio, todas estas cosas. Luego lo que tenemos es el espacio muestral. Ya, el espacio muestral es básicamente todos los posibles resultados que yo pueda tener en el experimento. Como por ejemplo en el lanzamiento de dados, ¿ya? Yo tengo la posibilidad de que me salga un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 y un 6. ¿Cuántas opciones ven aquí ustedes? Ustedes aquí ven 6 opciones. Por lo tanto, la cantidad de mi espacio muestral en este caso son 6, ¿ya? Ese es en este caso, eh, mi conjunto total, mi suma total de todos los posibles resultados que yo tengo. Va a ser mi espacio muestral, ¿ya? Luego tengo lo que vendría siendo el evento, de que el evento aquí es el resultado en particular del espacio muestral. Por ejemplo, yo decir ya que me salga un 2, ¿ya? Que me salga un 2, ¿ya? Tiene una probabilidad de 1/6, por ejemplo, ¿ya? Entonces, si fijan, en este caso, en este evento, ya la probabilidad de que me salga un 2 en su 1/6. Por ejemplo, vamos con cartas, veámoslos con cartas. Son, está ordenada del As al 10, después J, Queen a Kaiser, ¿ya? Entonces, son 13 cartas las posibles que tengo, ¿cierto? Como son 13 cartas posibles las que tengo, supongamos que, no sé, la que yo necesito, por así, pues supongamos, es el uno, es el as, ¿ya? Entonces necesito el as y esa es una opción, una entre tres, ¿ya? Esto es lo que vendría siendo lo que les comentaba. Entonces ya,
Después tenemos lo que vendría siendo el evento cierto, ¿ya? Y bueno, este básicamente es aquel que en sí como que involucra a todos los elementos del espacio muestral. Básicamente como que la probabilidad de que ocurra esto es 100% seguro. Básicamente es como yo decirle ya, si yo lanzo un dado, la cual la probabilidad de que me toque un número del 1 al 6 ya es 100%, po, ¿ya? ¿Por qué? Porque necesariamente sí o sí me tiene que tocar un número del 1 al 6. Y ahí esto va a ser un evento cierto. Por ejemplo, que yo diga, ya, no sé, po, en el lanzamiento de una moneda me salga cara o sello. Me va a salir cara o sello, cualquiera de las dos, po, ¿ya? Entonces eso va a ser un evento cierto, porque me puede salir cualquiera de las dos, po. O en una carta, necesariamente me va a salir una carta entre el as y el Kaiser, ¿ya? Es un evento cierto que sí o sí va a pasar, ¿ya? Un evento imposible, básicamente aquel que no tiene elementos, como su nombre lo dice. Entonces, lo que hace caso a este, básicamente que no es posible realizar esta predicción, por así decirlo. Básicamente, como por ejemplo, yo les digo ya, del lanzamiento de dados, ¿cuál es la probabilidad de que me salga un 7? Es imposible, po. No se puede, porque el 7 no está ni siquiera está dentro del conjunto de casos que me pueden tocar. O por ejemplo, en las cartas, ¿ya? eh, no hay o sea, hay del as al Kaiser, ¿ya? Y por ejemplo, yo invento una carta, o no sé, pues, no estoy jugando sin comodines. Estoy jugando sin comodines. Sin comodines en el mazo, ¿ya? Entonces, yo antes de revolver las cartas saqué todos los comodines. Entonces, cuando ya la empecé a revolver y empecé a repartir, yo digo, ah, ya, ¿me puede tocar un comodín? No, pues, porque lo saqué, pues lo eliminé del mazo, no está en mi espacio muestral. Entonces, por esto es imposible que toque esta, esta cosa, ¿ya? Igual, lo más común es como verlo con el caso de los dados, ¿ya? Por ejemplo, no sé, porque me salga un 7, ¿ya? O en sí que ambos números, la suma de ambos números me den 13, por ejemplo. No, tampoco se puede, porque en sí, si tiro dos dados, tiro un dado aquí y tiro otro dado acá, el máximo número posible puede ser 6 y en el otro 6, pues. Entonces su suma es 12 y no puede ser 13, pues entonces es imposible que la suma de dos dados me dé 13, ¿ya? Entonces, eso hasta ahí con esas cositas. En eventos mutuamente excluyentes, lo que hace referencia a esto es que básicamente son aquellos eventos en la cual la ocurrencia de cualquiera de estos impide la ocurrencia del otro, ¿ya? Básicamente, como, por ejemplo, ya, supongamos que eh, lancé ya, supongamos que tengo en cierta cantidad de bolitas en una bolsa, y yo digo ya, y saco todas por ejemplo, tengo bolitas azules y negras, y saco todas las bolitas azules. Básicamente, al sacar yo todas las bolitas azules, yo impidí la ocurrencia, ¿cierto? En este caso, de sacar las bolitas azules. No sé si es que entiendes como esa como referencia, o están ahí, ¿cierto? ¿Aló? ¿Va todo bien hasta ahora, cierto? Ya. Y bueno, ya ahí después vamos a ver, ir viendo ejemplos de caso a caso, ¿ya? Que lo tenía anotado, pero no sé dónde dejé la hoja que tenía aquí en la mano, ¿ya? Entonces, bueno, ya miren, básicamente, los mutuamente excluyentes en sí, como su nombre lo dice, es que, por ejemplo, ya, son dos eventos que no pueden ocurrir al mismo tiempo, ¿ya? O sea, que no tienen elementos comunes. Por ejemplo, que yo les diga, ya, tengo dos dados en la cual uno les digo ya, la probabilidad de que me salga un par y la probabilidad de que me salga
un múltiplo de 5. ¿Ya? Múltiplo de 5 es el 5. ¿Ya? No, voy a poner ahí está. Entonces la probabilidad de que me salga un 5. De los pares de que me pueden salir son el 2, el 4, el 6. ¿Ya? Y si se fijan, la probabilidad de que me salga un 5 no tiene que ver en sí como con el otro. Ya como que no... Son cosas totalmente excluyentes. ¿Ya? Que como que se aíslan, son cosas totalmente distintas, ya que no afectan como la ocurrencia del otro, como que no tiene como que en sí eh, como que los va como pasar a llevar, por así decirlo, ¿ya? Entonces, si yo saco un número par dentro de un lanzamiento de dados, ¿ya? Tengo el 2 el 4 el 6, pero, por ejemplo, yo digo ya, otra probabilidad, ¿cierto? De que me salga, en este caso, un 5, ¿ya? Son cosas totalmente distintas que pueden pasar, ¿cierto? Eh, Sin impedir la ocurrencia del otro. O me puede salir un par o me puede salir un 5, ¿ya? Entonces, claro, ahí es cuando empezamos como con los tecnicismos de las sumas, ¿ya? ¿Qué significan los O en estadística y qué significan los I, ¿ya? Entonces, bueno, cuando yo hablo de eventos mutuamente excluyentes, ¿ya? Hablo de eventos en los cuales me tiene que salir uno o la otra, porque no me pueden salir los dos juntos. Ya, eso es lo que trato, eso es como que lo dije. Ya, no, ojalá no hayan pescado lo que dije al principio, que me confundí un poquito. Entonces, básicamente, es esto, ya en sí como cosas que básicamente no pueden ocurrir juntas, ¿ya? Son procesos que tiene que ser, pasa esto o pasa lo otro, ¿ya? En cambio, ya, después tengo los eventos mutuamente excluyentes, no mutuamente excluyentes, que creo que los tengo aquí. A ver, creo que recuerdo haberlo anotado. Claro, y los tengo. Ya, después lo vamos a ir viendo. ¿Ya? Y los, bueno, los sucesos, en este caso complementarios, que son aquellos que no tienen elementos comunes, pero forman un espacio muestral. Como por ejemplo, como por ejemplo, decirle yo ya. Supongamos que, a ver, no, que no tienen elementos comunes, pero juntos con... A ver, creo que más adelante tengo un ejemplo. ¿Por qué? Como que me confundí mucho al hacer estas cosas. No sé por qué, ¿ya? Pero denme un segundito y después lo vamos a revisar, ¿ya? Bueno, vamos a lo que vendría siendo con la regla de Laplace, ya que en este caso esto es como ya es como el concepto en sí como más puro y duro de lo que vendría siendo la probabilidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque bueno, en sí estas son como bueno, las formulitas, ¿cierto? Que nosotros teníamos de la regla de Laplace, que es como algo así, casos favorables, sobre todo los casos totales, ¿ya? Bueno, básicamente cómo nosotros elaboramos esta regla de Laplace es primero, dándonos cuenta de que lo primero que tenemos que hallar en este caso vendría siendo eh, lo que vendría siendo nuestros casos favorables. Entonces, supongamos que estamos lanzando una moneda, ¿ya? Las posibilidades que yo tenga, en este caso de lanzar la moneda, son cara o sello, ¿ya? Me pueden salir una de las dos. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que me salga cara? La probabilidad de que me salga cara, ¿cierto? Es los casos favorables, que en este caso es uno, ¿ya? ¿Sobre qué? Sobre 2. ¿Por qué? Porque son dos los casos totales, ¿ya? Lo mismo que, por ejemplo, con lo que vendrían siendo con el lanzamiento de dados, ¿ya? Yo tengo un dado de 6 caras, ¿cierto? Con 6 valores posibles que yo puedo, que pueden dar un resultado, que son los casos totales. Pero, por ejemplo, yo si les digo ya, ¿cuál es la probabilidad de que en un lanzamiento de dados tenga un número impar? Ya. De que sea el número impar, por ejemplo, tenemos que primero ver
cuál es nuestro espacio muestral. O sea, básicamente cuáles son los datos que nos importan, porque en sí no nos sirven, por ejemplo, no nos sirven todos los valores del, de todos los, o sea, todos los valores del conjunto del espacio muestral. Nos sirven solamente los que nos están preguntando, los que nos interesan, ¿ya? Entonces aquí están el 1, el 3 y el 5, ¿ya? ¿Cuántos valores tengo? Tengo 3, ¿ya? Entonces, ¿sobre qué? Sobre la probabilidad, ¿cierto? O sea, sobre la cantidad de casos totales. ¿Cuántos casos totales tengo? 6. Ahora, si simplifico esto, ¿cierto? Esto vendría siendo un medio, ¿ya? Entonces, básicamente, eso es lo que vendría siendo la regla de Laplace. Ya lo que nos dice es que yo, mis casos favorables, ¿cierto? Sobre los casos totales, esos nos van a dar un resultado, ¿cierto? Que vendría siendo la probabilidad de conseguir lo que estamos buscando. Y en este caso yo quería encontrar cuál era la probabilidad de conseguir números impares, ya en el lanzamiento de un dado. Entonces la probabilidad es de 0,5. O sea, yo cuando lanzo un dado, tengo la mitad de probabilidades de que sea un impar, ¿ya? Aquí no me interesa cuál impar sea. Ya, por ejemplo, es muy distinto decirle ya que sea un impar y, por ejemplo, tal número, ¿ya? Que decirle, por ejemplo, dos impares o tres impares. Ya, por ejemplo, aquí estamos suponiendo que vamos a coger todos los impares, ¿ya? Pero ¿qué pasa si yo les digo, por ejemplo, que estoy buscando cuál es la probabilidad eh, de que me den como resultado dos números pares? No, que me den como resultado, sí, dos números pares. De los números pares, dos de ellos. Dos de ellos. Entonces, primero, ¿cierto? Darnos cuenta de que eh, en este caso, si se fijan, la probabilidad de que tenga números pares, ¿cuál es? ¿Ya? Entonces, si se fijan acá, tengo en el espacio, o sea, en mi cantidad de conjunto de datos, tengo el 2, el 4 y el 6. ¿Ya? Voy a un poquito reformular un poquito la pregunta. Que, eh, sí, porque no nos pare. Ya. A ver, ¿cómo la puedo reformular? A ver, para que se entienda. Ah, 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 porque si no, aquí es como caso por caso. Ya, miren. Ya igual lo vamos a hacer así. Ya, entonces, dentro de los números pares, yo, por ejemplo, necesito dos de ellos. ¿Ya? Entonces, supongo, no, es que, a ver, si lanzo un dado, ¿ya cuál es la probabilidad de que, sí, ya, vamos a hacerlo con un dado nomás. ¿Ya cuál es la probabilidad de que me salga, por ejemplo, aquí números pares, ¿cierto? Dentro de la cantidad en este caso, de lo que vendría siendo mi cantidad de casos favorables, tendría 3, ya nuevamente. Entonces son 3 sobre 6, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahora si yo les pregunto la probabilidad de que me salga par o impar es 100% probable que ocurra, que salga, es 100% probable que salga par o impar, ¿ya? Si les pregunto eso, ¿es 100% probable que salga par o impar? ¿Qué me dicen? ¿Qué creen ustedes? ¿Será 100% probable? Si ahora, por ejemplo, aquí le cambio un poquito las palabras y les digo que salgan par o primos, ¿es 100% probable de que yo tenga par o primos?
Esa es la pregunta. ¿Es 100% probable de que salga en un lanzamiento de dados? ¿Es 100% probable de que salgan par o primos? No, efectivamente. ¿Por qué? Porque, bueno, si se fijan aquí, claro, antes había dicho par o impar, y claro, ahí sí, po. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que salgan par, ¿cierto? Es lo que vendrían siendo un medio, ¿ya? O, que es lo que vendría siendo este O, me indica una suma, ¿cierto? O impares, generalmente decía impar, un medio también, entonces esto es uno, ¿ya? Pero en el caso de los primos, ¿ya? Los números primos, ¿cierto? En este caso vendrían siendo el 2, el 3 y el 5, ¿ya? Y si se fijan aquí falta el uno, ¿ya? Por lo tanto, no es 100%, no es 100% probable porque aparte aquí se me está repitiendo un elemento, ¿ya? Que es lo que vamos a ver un poquito más adelante, que es cuando se me repiten, ¿cierto? En mi espacio, bueno, cuando no son mutuamente excluyentes es cuando se repiten, ¿ya? En este caso como lo estamos viendo acá. Entonces, a ver si sale como en la otra página. Ya, a ver, ya. Vamos a hacerlo por aquí nomás entonces. A ver. No, si sale más adelante ya. Vamos a seguir nomás entonces. Bueno, como le iba diciendo, ¿cierto? La regla de Laplace es un cociente que nos da entrega la probabilidad de que cierto evento ocurra o no ocurra como nosotros queramos. Ya, entonces este se calcula como un cociente entre los casos probables, ya aquellos que nos sirven para lo que necesitamos, que son los casos favorables, todos los casos que nosotros busquemos en el ejercicio, sobre los casos totales, o sea, los que pueden ocurrir en el evento. Ya, y aquí una nota, ¿cierto? De que la probabilidad de A de un evento, ¿cierto? Va a ser mayor o igual a cero y menor o igual a uno, o bien en porcentaje, ¿cierto? Mayor o igual a cero o menor o igual a 100%, ¿ya? Bueno, aquí dice básicamente que la probabilidad de A es igual a uno menos la probabilidad de que no ocurra A, ¿ya? Esto es un poquito de tecnicismo, ya, pero en sí como que no recomiendo como que, que lo memoricen mucho, que lo entiendan mucho, porque en sí como que no lo he visto tanto tampoco, ¿ya? Así que eso, ¿ya? Bueno, vamos a entrar a otro concepto más, ya que vendría siendo lo que es el diagrama de árbol, ¿ya? Que esto sí es bastante común en ejercicio, ¿ya? Y bueno, hay varias maneras de hacer este diagrama, que en sí son todas bastante parecidas, ¿ya? Pero el diagrama de árbol es cuando tenemos como casos muy cortos, ya por así decirlo, o sea, en sí como no tan largos, ¿ya? Porque hay otro concepto que es el triángulo de Pascal, que solo se utiliza cuando tenemos dos opciones, ¿ya? Estos son los típicos como por ejemplo hombre y mujer, o cara o sello, o lo que sea, pero que tenga dos condiciones, ¿ya? O sea, dos posibilidades, o tiene una o la otra, ¿ya? Cuando tiene más de una, es como no se usa el triángulo de Pascal y podemos utilizar lo que vendría siendo el diagrama de árbol, ¿ya? Entonces, bueno, no, primero que nada, ¿cierto? Aquí estamos viendo un segundo. Ya, ahora sí, disculpen la interrupción, ¿eh? Ya, como le iba diciendo, eh, estamos leyendo el ejemplo, ¿cierto? ¿Cuál es la prioridad de obtener dos caras al lanzar una moneda tres veces? Bueno, entonces, ¿cuál aquí en este caso es lo que yo necesito? Primero, es obtener las dos caras al lanzar una moneda tres veces. Entonces, yo lo primero que hago es construir, ¿cierto? Mi diagrama de árbol de esta manera. Ya, entonces, ¿cuáles son las primeras opciones que yo tengo? ¿Cierto? Las primeras opciones son cara o sello, ¿ya? Entonces, al lanzar cara o sello, si yo la vuelvo en este caso, a lanzar de nuevo, tengo nuevamente cara o sello, y así por cada una, hasta para así como ir, si se fijan, es como ir construyendo este árbol. Y ahora sí tuve que cerrar la ventana porque están gritando mucho los niños fuera. Entonces, para construir este diagrama de árbol, como le iba diciendo, ¿cierto? Básicamente lo que nosotros vamos es como armando,
por así decirlo, nuestro arbolito. Ya vamos como desglosándolo. Entonces tengo dos opciones al principio, ¿cierto? Que son que yo tenga sello o una cara. Si yo me sale una cara en el primer lanzamiento, después cuando haga el segundo tengo dos opciones de nuevo, ¿ya? Y va a depender de cuál opción tenga nuevamente. Si yo lanzo una tercera vez, ¿cuál va a ser esta? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, de que me salgan tres caras, aquí está. Me puede salir una cara, un sello y después una cara, ¿ya? O me puede salir una cara, un sello y un sello, ¿ya? Entonces, si se fijan, tengo esta manera de poder yo resolver, o sea, de poder hacer este diagrama de árbol y otros con el triángulo de Pascal, que básicamente es lo mismo. Entonces, primero, lo que hacemos nosotros es como colocar un uno grande arriba, ¿cierto? Y un uno a ambos lados, así como bajito. Ahora, ¿cómo se construye el triángulo de Pascal? Bueno, una vez teniendo como nuestra base como de unos, nosotros lo que vamos a hacer, ir haciendo es ir sumando los del medio, o sea, ir sumando los vecinos, por así decirlo. Entonces, si se fijan aquí, el uno con el uno me da un 2, ¿ya? Entonces, en cada extremo, o sea, si se fijan acá, acá hay un cero, ¿ya? Entonces, si sumo uno con cero me va a dar uno, ¿ya? Luego aquí tengo otro cero, uno con cero, uno, ¿ya? Entonces, eso es por fuera, pero por dentro vamos a ir haciendo lo mismo. Uno y 2 tengo 3, aquí hay otro uno y aquí hay un 3, ¿ya? Entonces, ahí sí quedaría. Entonces, este es en el primer lanzamiento, este es en el, no, este en el primer lanzamiento, este es en el segundo lanzamiento, este en el tercero. Entonces, ¿qué quiere decir esto uno, estos tres? Ya, primero, los uno, lo que nos van a decir es que básicamente todas las opciones son cara o sello. Entonces, como hay un uno aquí, y es el primer lanzamiento, tengo una moneda. Entonces, tengo el 100% de casos que va a ser sello, o va a ser, o sea, va a ser cara o va a ser sello. En el segundo lanzamiento tengo dos monedas. Entonces, en el primero, el 100% van a ser cara. Entonces, este tiene cara a cara. Aquí, ¿cierto? Y en todos los extremos son 100% los sucesos. Entonces, aquí va a ser sello, sello. Y los del medio se van a ir completando. ¿Ya? Entonces, si este es cara a cara, este sello, sello, al medio va a ser cara, sello. ¿Ya? En el tercer lanzamiento van a ser los tres caras, ambos extremos, y los tres sellos. Al medio, ¿cierto? Aquí queda un 3. ¿Qué significa este 3? Que van a haber tres de estas mismas opciones. O sea, va a haber tres de estas. Tres con dos caras y un sello. Y aquí, ¿qué va a haber? Va a haber tres con una cara y dos sellos. Si se fijan, lo que vamos diciendo como ir como reemplazando los valores. Entonces aquí parto con todas C, después le saco una C y le pongo una S, después le pongo las dos S y al final terminan siendo todas sellos. ¿Ya? Esto es útil, ¿por qué? Porque en sí es como más gráfico, creo, de ver lo que es el diagrama de árbol, porque en sí igual el diagrama de árbol es como muy confuso, ¿ya? Creo yo. Entonces, en este caso, por ejemplo, fíjense que me preguntan cuál va a ser la probabilidad de obtener dos caras al lanzar una moneda tres veces. Primero, voy a ver dónde están mis dos caras. ¿Dónde están mis dos caras? Mis dos caras están aquí. Fíjense bien, porque aquí hay tres caras, no me sirve. Aquí hay dos caras, entonces esta es la opción que me sirve. ¿Cuántas opciones hay de esta? De esta opción hay tres, por lo tanto van a ser mis casos favorables, o sea, tres. Ahora, ¿cómo sé cuáles son los casos totales? Básicamente vamos a sumar toda la línea. Entonces tengo 3, 6, 7 y 8. Entonces va a ser 3 sobre 8. Mi probabilidad de obtener en este caso eh, dos caras en una moneda, o sea, lanzar una moneda tres veces, ¿ya? No sé si se entendió o si está todo claro, si tienen alguna duda, lo que sea, lo que sea. Es como el porcentaje, es que en sí las probabilidades son en sí como que todo es porcentaje, ¿ya? Pero
lo único que hace el porcentaje es como multiplicarlo por 100. Es como, todo bien por ahora ya. Estoy buscando una cosa. Ya, todo bien hasta ahora, ¿cierto? Entonces, ya, entonces hay una opción más fácil de, en este caso, como, bueno, de hacer en este caso lo que vendría siendo esta cosa, ¿ya? Es una cosa muy loca, ya que se la voy a mostrar, pero básicamente funciona así. Primero, es nosotros, en este caso, como son dos opciones, ¿ya? Cuando tenemos ejemplos de dos opciones, ¿cierto? Y yo lo repito tantas veces, va a ser 2 elevado a la n. Entonces va a depender del n la cantidad de opciones totales. Por ejemplo, en este caso, como son 3, ya son 2 elevado a 3, y eso es 8, ¿ya? Entonces tengo 8 opciones totales al final. ¿Cómo yo voy a hacer estas 8 opciones si es que me confundo en hacer estas dos formas? Primero, lo que voy a hacer yo es partirlo por la mitad, ¿ya? Ya, ahora sí, disculpen. Entonces, como le iba diciendo, cuando son eventos, en este caso de probabilidades, cuando yo repito tantas veces, en este caso eh, las opciones que tengo, ya sirve mucho para estos casos de dos opciones nomás, ya porque en tres como que se hace un poco más complejo. Entonces, cuando tengo 2 va a ser 2 elevado a la n. En este caso, como son 2 elevado a la 3 sería 8, ¿ya? Ahora, ¿cómo yo armo, por ejemplo, mi cantidad de opciones totales como para verlo más claro? Si es que no, si es que me cuesta así o me sale un poquito más largo. Primero, yo voy a partir, ¿cierto? Dividiendo esto en dos partes, ¿ya? O sea, en 2 significa 4, ¿ya? Yo divido el 8 en 2 y me dan 4. Entonces voy a colocar 4 caras y 4 sellos. Una vez que hice 4 caras y 4 sellos, lo que voy a ir siendo es que el número que me dio ahora, que el 4, lo voy a dividir en 2 nuevamente, y eso va a ser 2. O sea, ¿qué significa? Que voy a colocar 2 caras y 2 sellos. Y así los demás para abajo también. 2 caras y 2 sellos. Ahora, si yo divido el 2 en uno, o sea, en 2, me va a dar 1. O sea, mi tercera fila voy a ir intercalando uno y uno. Entonces, cara, sello, cara, sello, cara, sello, cara, sello. Y si fijan, llegué a lo mismo, ¿ya? Tengo los tres caras, el cara, cara y sello, el cara, sello, cara, y lo mismo básicamente es que está en el diagrama largo. Ahora, si por ejemplo esto lo quiero aumentar, por ejemplo, la probabilidad, o sea, en este caso los lanzamientos son 4, y ahí recomiendo cómo hacer en este caso el triángulo de Pascal, porque sale un poquito más, sale más rápido, ¿ya? Entonces, cuando son hasta 3 cantidades repetidas, es como muy recomendable hacer el diagrama del árbol o lo que les acabo de mostrar. Pero cuando son más de 4, hagan en este caso lo que vendría siendo el triángulo de Pascal. Ya, si ven, salen súper fácil. Primero hago la suma de esto y ahora voy sumando para abajo. Tengo 2, 1, 3, aquí tengo 3, aquí tengo 6, aquí tengo 1, aquí tengo 1, tengo 4, tengo 4, tengo 1, tengo 1, aquí tengo 1 afuera, tengo 5, tengo 10, tengo 10, tengo 5 y tengo 1. Entonces, aquí está el primer lanzamiento, el segundo lanzamiento, el tercero, el cuarto, el quinto. Y si fijan, el de aquí me va a decir el orden, o sea, el número de lanzamiento en el cual se encuentra, ya si el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, ¿ya? Entonces aquí sale súper rápido lo que vendría siendo con el triángulo de Pascal, pues. Entonces, no sé, pues hombre, mujer o cara o sello, aquí se hace muy rápido. Entonces ya básicamente ir rellenando y ir de acorde a la cantidad de, en este caso, de letras que son, pues. Si realicé 5 lanzamientos como en el final, me pueden salir 5 caras. Entonces con ese parto. 5 caras, uno, 2, 3, 4 y 5. Luego le voy restando una, acuérdense. Entonces tengo una, 2, 3, 4 y un 6. Ahora tengo una, 2, 3 y 2 sellos. Después tengo una, 2 y 3 sellos. Después tengo una cara y 4 sellos. Y al final tengo todas sellos.
¿ya? Entonces, lo que me indica aquí es que hay una opción de estas, hay una opción de esta, hay 5 opciones o casos favorables de esta, hay 10 casos favorables de esta, hay 10 de esta y 5 de esta. ¿Cuáles son los casos totales? Por ejemplo, 1 más 5, ¿cierto? 6 más 10, 26, más el otro 6 serían 32. ¿Ya? Entonces aquí tendría 32 casos totales. ¿Ya? Entonces, si fijan, el triángulo de Pascal para estas ocasiones es súper útil, incluso más rápido que, por ejemplo, lo que vendría siendo el diagrama de árbol o cosas así, ¿ya? Pero el triángulo de Pascal es solamente cuando tengo cosas de a pares, ¿ya? Hombre, mujer, caro sello, dos colores, por ejemplo, dos fichas de colores blanco y negro, da lo mismo, pero mientras sean dos, está todo bien, ¿ya? ¿Se entiende, este? ¿Se va entendiendo? Voy a esperar a que me respondan mientras tanto. Si se entiende que ya. Es que ya ando súper, ando como en las nubes. Estoy estoy en otro universo. No, estoy súper disperso. Entonces, como que todo me distrae, ¿ya? Así que pido disculpas, ¿ya? Bueno, lo que comentaba de la ley de los grandes números, po, ¿ya? Es básicamente que a medida que los valores, ¿cierto? Van a tender a ser más grandes, más grandes, más grandes, la probabilidad teórica inicial se va a ir acercando, en este caso, a la cantidad de valores que tengo, ¿ya? O los sucesos que en este caso encuentre. Entonces, les comentaba lo de la, por ejemplo, las monedas, ¿ya? Yo tengo una cara y un sello. Entonces, la probabilidad que me salga una a la otra es de un medio, ¿ya? Si esta cosa la lanzo, por ejemplo, 1000 veces, ¿ya? Es muy probable de que o sea, en que en sí la cantidad de caras y la cantidad de sellos esté rondando a este valor de 0,5, o sea que sea la mitad. Entonces, si yo la lanzo 1000 veces, es muy probable, digo probable porque puede que no sea el caso, ¿ya? Entonces, es probable aproximadamente de que esto se conviertan en 500 de sello y 500 caras, ¿ya? Puede que no sean exactamente 500 y es muy importante aquí el tecnicismo porque muchas veces como que les dicen ya, si lanzo mil dados, o sea, claro, si lanzo 1000 dados o si lanzo 1000 monedas, ya, voy a tener 500 caras. No, po, no necesariamente. Sí voy a tener aproximadamente 500. Puede variar. Pueden que sean 450, 490 o en una que sea más, po, 560, 580, ya, pero en sí como que siempre va a ir tendiendo a rondar ese número. Repito, va a intentar, ¿cierto? Llegar a eso, porque puede ser, ya que, bueno, esto pasa con lanzamientos muy pequeños. Por ejemplo, si yo lanzo una moneda 10 veces, puede que las 10 me salgan caras, ¿ya? Y no necesariamente me va a salir un sello, puede que las 10 me salgan caras perfectamente. Entonces, por eso es que la ley de los grandes números dice esto, de que se va a ir aproximando o va a ir tendiendo al valor teórico inicial en el que yo deducía, en este caso, de esta probabilidad, ¿ya? Y llegamos a las probabilidades de algunos eventos, ¿ya? Y aquí donde igual está como lo que vendría siendo como la adición y el producto de probabilidades, ¿ya? Que, bueno, primero que nada, repito, estos son como a grandes rasgos como los que más están ya dentro de la PDT. Ya repito porque hay mucha materia en estadística, mucha, entonces por eso les decía que si no entendieron algo o quieren algo extra de estadística, lo podemos hacer, ¿ya? Entonces, primero, la prioridad de eventos, ya tengo, por ejemplo, sean A y B, dos eventos excluyentes. ¿Ya? ¿Qué quiere decir que sean excluyentes? De que no pueden ocurrir ambos al mismo tiempo, como les comentaba. Por ejemplo, que sean par o que sean, en este caso, em, que sean par o eh,
o por ejemplo 5, ¿ya? O par impar, que sean par o impar, ¿ya? Entonces, básicamente la probabilidad, bueno, aquí lo voy a poner, voy a sacarle el par porque es. Entonces, que sea par y que sea 3, por ejemplo. Son excluyentes porque puede pasar una o la otra, ¿ya? No necesariamente tienen por qué pasar juntos. Cuando pasan juntos es porque son no excluyentes y ahí entramos a otro concepto, ¿cierto? Y otra cosa, y un poquito más técnica, ¿ya? Entonces, cuando son excluyentes, estos eventos, significa que no pueden ocurrir al mismo tiempo, no pueden pasar las dos al mismo tiempo, ¿ya? Entonces, este es el ejemplo de que salga un par y un 3 por ejemplo, o un 5, ¿ya? Entonces, claro, ¿cuál va a ser esta probabilidad de A o B, ya que se dice A unión B, ¿cierto? O probabilidad de A o B, ¿ya? Y es cuando yo digo aquí que el O es una suma, ¿ya? El O es una suma y significa suma. Entonces, la probabilidad de que sea par, ya, lo habíamos calculado y es 3 sextos, ¿cierto? ¿Y cuál es la probabilidad de que sea 3? Un sexto. Entonces, ¿cuál es la probabilidad total de que sea par o 3, 4 sextos? Entonces, esta va a ser mi probabilidad de que yo tenga, al lanzar un dado, me salga un par o me salga un 3, ¿ya? Si, por ejemplo, si aquí hubiera puesto, no sé, pues, par o impar, la probabilidad que hubiera tenido es uno, ¿ya? Porque sí o sí me van a salir, pues. Sí o sí me van a salir un par o un impar, ¿ya? Entonces, para que se den cuenta un poquito las cosas. Bueno, básicamente esto es por qué. Porque en sí como que no comparten, todo lo que no compartan como conjunto, elemento a la vez, uno del otro, van a ser excluyentes. Pero por el contrario de los no excluyentes, como su nombre lo dice, es porque comparten espacio en sí como la prioridad como de que ocurra. Es lo que nosotros, bueno, por ejemplo, supongamos que tenga par aquí, tenga el 2 el 4 y el 6 y yo aquí les ponga números primos. Los números primos es el 2 el 3 y el 5, ¿ya? Entonces, si se fijan, ¿qué pasa aquí? Aquí están compartiendo valores, po. Están compartiendo el 2. Entonces no son no mutuamente excluyentes porque en este caso lo que estaría pasando aquí es que estén compartiendo un suceso, ¿ya? De un espacio muestral, ¿ya? Entonces, bueno, ¿cómo yo calculo lo que vendría siendo esta probabilidad de que ocurra A y ocurra B, ¿ya? Pero le tengo que restar la probabilidad de que ocurra A inter B. ¿Qué es A inter B? A inter B es la intersección, es como donde se intersectan ambos conjuntos. Entonces, si yo armo un diagrama, aquí, de que un diagrama de B, ¿cierto? Aquí tengo el 4 y aquí tengo el 6. Entonces el 2 pertenece a ambos conjuntos, al conjunto A y al conjunto B. Aquí sería 3 y 5. Si se fijan, el 3 y 5 no son parte del conjunto A, pero en cambio el 2 es parte del conjunto A y es parte del conjunto B. Entonces, para nosotros poder resolver este tipo de ejercicios, tenemos que restarle la probabilidad de esta intersección, ¿ya? Básicamente lo que vamos a hacer es restarle 1, ¿ya? Porque para no contarlo dos veces, porque al hacer esto, lo estoy contando dos veces, y es lo que no quiero hacer, ¿ya? Porque si aquí yo digo ya, la probabilidad de que sea par y primo, o sea, o primo, entonces yo digo a 3 sextos más 3 sextos, ya, pues 1. Pero no, pues, ¿por qué? Porque el primo, si se fijan, está compartiendo y lo estoy contando dos veces. Si lo estoy contando dos veces, ¿ya? Y según esa lógica que le acabamos de comentar, y yo al contarlo dos veces, tengo que solamente contarlo una vez, ¿cuál sería el resultado? El resultado, bueno, lo podemos ver como por lógica más o menos, ¿cierto? Pero si yo decía que la probabilidad de A era 3 sextos, ¿cierto? Más la probabilidad de B, en este caso también es 3 sextos, pero tengo que restarle la probabilidad de A inter B. En este caso tengo que restarle lo que vendría siendo una probabilidad de este suceso. Ya, entonces le resto 1/6. ¿Por qué 1/6? Porque es la cantidad que se me repite, porque me está sobrando. Entonces, restarle 1/6, esto me va a dar 5 sextos. ¿Ya? ¿Se cacha esto?
¿Se entiende lo que vendría siendo lo del evento no excluyente, no mutuamente excluyente? Como para avanzar con el otro. Ya, ya. Entonces, ahora vamos a ver lo que vendría siendo eh, la probabilidad de A y B en suceso independiente. ¿Ya? En suceso independiente, bueno, como les comentaba antes, quiere decir de que la ocurrencia de uno no depende de la ocurrencia de otro. O sea, que va a ocurrir una probabilidad y va a ocurrir la otra, por así decirlo. Entonces, aquí es cuando nosotros como que entramos como lo que vendría siendo el I, ¿ya? Que el I va a ser multiplicación. ¿Ya? Básicamente, lo que nos dice es que va a pasar esto y esto, ¿ya? O sea, yo les pregunto, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que tenga par, o sea, me den un número par y 5, por ejemplo? ¿Cuál es la probabilidad de que sea par y 5? De que sea par y 5, y como son eventos independientes, ¿cierto? Y la ocurrencia de uno no influye sobre la ocurrencia de otro, son cosas aparte, ¿ya? Eh, lo que va a pasar aquí es que lo vamos a multiplicar, ¿ya? Entonces, al multiplicarlo, ¿cierto? Básicamente, lo que tendríamos aquí es que, primero, que sea un número par es 3 sobre 6 o un medio, ¿ya? Y que sea 5, ¿cuál es la probabilidad de que sea 5? Un sexto. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que yo al lanzar el dado dos veces, ¿cierto? Me dé un par y un 5. Básicamente lo que voy a hacer primero es calcular la del par y luego la del 5 y los voy a multiplicar. Uno por uno es uno y 2 por 6 es 2. Entonces la probabilidad de que me salga par y 5 es uno sobre 2. ¿Ya? ¿Se cachó eso? ¿Se entendió? Vamos con otro ejemplo. Por ejemplo, si yo quiero lanzar el dado dos veces, ya lanzo el dado dos veces y digo ya, ¿cuál es la probabilidad de que en el primer lanzamiento sea par y en el segundo lanzamiento sea primo? Entonces, primer lanzamiento necesito un par y en el segundo necesito un primo. Entonces, primer lanzamiento aquí, primer lanzamiento y segundo lanzamiento necesito un par y necesito un primo. Tienen que ir de la mano, ¿ya? Entonces, la probabilidad de que sea par, ¿cuánto es? Es un medio, lo habíamos calculado. ¿Cuál es la probabilidad de que sea primo? Es básicamente 3 sobre 6, que lo hayamos tenido en delante. Entonces, esto va a ser un cuarto, ¿ya? Entonces, la probabilidad de que me salga un par y un primo, ¿cierto? En dos lanzamientos seguidos, va a ser de un cuarto, ¿ya? Esto va a cambiar después, dependiendo, por ejemplo, de si es que yo quisiera estos típicos de ejercicios con bolita, quizá, o con carta, ¿ya? Que yo cuando, por ejemplo, digo, con reposiciones, los típicos ejercicios con reposición, entonces, ya yo tengo cinco bolitas, tengo dos rojas y tres negras, y digo, ya, en el primer lanzamiento, ¿cuál es la probabilidad de que saque una negra en el primer lanzamiento y una negra en el segundo lanzamiento? Sabiendo que esto es sin reposición. Entonces, cuando por ejemplo es sin reposición, que esto es otro caso aparte, ¿ya? Que es cuando, entonces básicamente lo que hago aquí, yo es primero decir ya, necesito, ¿qué necesito? Primero, necesito una bolita negra y en el segundo lanzamiento también necesito una negra, ¿ya? Entonces, necesito dos bolitas negras, pero es sin reposición. Entonces, ¿cuál va a ser la probabilidad de sacar una negra en el primer lanzamiento? Va a ser 3 sobre 5, ¿ya? ¿Y cuál va a ser la probabilidad de sacar una negra en la segunda, sabiendo que es sin reposición, por lo tanto la bolita negra que yo saqué no va a volver a la bolsa? Entonces, si fijan, se me elimina una bolita negra y tendría dos rojas y dos negras, ¿ya? Entonces, mi espacio muestral disminuye
al ser sin reposición, porque yo no devuelvo lo que saqué. Entonces, al no devolver lo que saqué, mi espacio muestral disminuye, por ende, ¿cierto? Mi probabilidad va a ser distinta, ¿ya? Entonces, ahora que saque una bolita negra en el segundo lanzamiento, ¿cuántas negras me quedan? Me quedan dos bolitas negras. Entonces, esto es un medio, por lo tanto me quedaría 3/5 por un medio, y esto es lo que vendría siendo 3 décimos. O sea, la probabilidad de que yo en una bolsa con 5 bolitas, dos negras, o sea, claro, dos rojas y tres negras, que saque, en, que saque dos negras sucesivas, ¿ya? Pero sin reposición, es de 3/10, ¿ya? Básicamente lo que estoy haciendo es como alterando en sí lo que vendría siendo como espacio muestral. Ya esto se los digo como para, porque después vamos a ver un ejemplo de esto, ¿ya? ¿Hasta ahí se entendió? Y es como aquí lo que les comentaba con lo que vendría siendo lo que dice acá al lado, ¿ya? Que es cuando tengo A y B y son dos sucesos independientes de un mismo espacio muestral. Esto es lo que les comento con cuando tengo como cosas que pasan, po, ¿ya? Cuando cosas que afectan a la ocurrencia del otro, que influyen. Básicamente como que altero mi espacio muestral y altero todo, ¿ya? Entonces al alterar todo esto, ¿cierto? Como lo de las bolitas que les comenté, ya que acabamos de hacer el ejemplo de las bolitas, ¿ya? Pero en sí me gusta, no lo vean tanto por la fórmula, más que nada, verlo, intenten razonarlo y qué es lo que está pasando, porque si lo razonan bien y lo entienden bien, esta fórmula como que en sí se les va a hacer muy atados, ya muy complicada, muy enredada, ya, entonces los puede confundir, se pueden equivocar ahí en lo, en lo que vendría siendo los cálculos, las fracciones y va a ser una tabla. Entonces, básicamente lo estoy diciendo yo es cuando son procesos independientes y afectan al espacio muestral, ya, pónganse en el caso, ya por ejemplo, creo que tengo un ejemplo más adelante de esto. Sí, aquí está. Ya bien, aquí tengo el ejemplo de lo que vendría siendo de esto, lo del producto de probabilidades, pero cuando son o sea, dependientes, ¿ya? Entonces, me dice, en una tabla adjunta se muestran los resultados de una encuesta realizada a 60 personas, ¿ya? Sobre la preferencia de mermelada, clasificada en no dietética y dietética. Al seleccionar uno de estos encuestados al azar, la probabilidad de que éste prefiera una mermelada no dietética, sabiendo que mujer es, ¿ya? La probabilidad, ¿cierto? De A, esto no es A dividido en B, ya esto es cuando son procesos, cosas, cuando ocurren estas cosas me dicen sabiendo que, ya ese sabiendo que me modificó todo mi espacio muestral, ya entonces me modificó todo, entonces todo cambia, ya entonces va a ser la probabilidad de A inter B, ya que ahora vamos a ver qué es lo que vendría siendo, que aquí cambia como un poquito el concepto de inter B, dividir la probabilidad de B. ¿Ya? Entonces, miren, ya primero lo vamos a hacer como en el caso de que sin hacer atado, o sea, sin usar la fórmula ni nada, simplemente razonando. Me dicen que necesitan una persona al azar, sabiendo que lo encuestado, la probabilidad, ya, al seleccionar nuestro encuestado al azar, la probabilidad de que ésta prefiera una mermelada no dietética, sabiendo que mujer es, ya. Entonces, primero, al final, es lo que me dice, es como es como lo que tiene que depender de eso, ¿ya? Entonces, ahí me está haciendo como la cláusula, ¿ya? La condicionalidad, que es lo que vendría siendo que sabiendo que es mujer. Como nosotros ya sabemos que es mujer, nuestro espacio muestral en total se reduce. Entonces, fíjense que hasta aquí tengo 24 personas, aquí tengo 30 y aquí tengo 30. Aquí tengo 30 hombres, 30 mujeres, 24 y 12 son 36, si no me equivoco. Sí, 36. Entonces tengo, ojo, personas no dietéticas tengo 24, personas dietéticas tengo 36, mujeres tengo 30, hombres tengo 30, ¿ya? En total son 60 personas. ¿Qué hago yo? Como me dicen que sabiendo que es mujer, ¿ya? Básicamente mi espacio muestral se reduce. Entonces mi espacio muestral ya no me interesan los hombres, me interesan solamente lo que vendría siendo las mujeres, ya en este caso, en este ejercicio, ¿ya? Entonces, como me están preguntando, sabiendo que es mujer, ya mi espacio muestral se reduce a las mujeres, al enfoque de las mujeres ahora.
Entonces me dicen que la preferencia de mermelada, no dietética. ¿Cuáles son las no dietéticas? Esta, o sea, 6 personas. ¿Entre cuántas personas? Entre 30. O sea, 6 entre 30, ¿cierto? Es lo mismo que 0,2. ¿Ya? Aquí simplifico por 30, o sea, por 6 me da un quinto. Y esto es 0,2. ¿Ya? Se fijan que así como que sale como súper fácil. ¿Cuál es lo complejo aquí con la fórmula? Que quizás me equivoque, ¿ya? Porque lo aviso de antemano, que igual es como C, perfecto. Sí, 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 C, ¿ya? Entonces, con la fórmula, ¿cómo quedaría? Cuando son procesos dependientes, esta intersección no es multiplicación. Lo que vamos a encontrar en la intersección es lo, es, es lo que es cuando se juntan ambas, ¿ya? Básicamente, estamos buscando esto de acá. Esto estamos buscando. Es donde en ambas, ¿cierto? Compartan cosas. Entonces, fíjense que me dice que uno de los encuestados al azar la propiedad de que prefiere una mermelada no dietética. Ya, las personas que prefieren mermelada no dietética, ¿cierto? Están acá, ya, sabiendo que es mujer. ¿Cuántas personas que están no dietéticas y sabiendo que es mujer, dónde está la intersección? Aquí, po, están 6, ¿ya? Entonces, al estar aquí, eh, 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 este va a ser, ¿cierto? Mi caso 6. O sea, van a ser 6 personas. ¿Por qué? Porque cumple y está dentro de ambas, po. Está en las que son no dietéticas y está en las que son mujeres. O sea, aquí está. ¿Dentro de qué? O sea, ¿cuál es mi total de personas aquí? 60, ¿ya? O sea, 6 sobre 60, que es lo mismo que 1 sobre 6, ¿ya? 1 sobre... No, perdón. 1 sobre 10. Ahí sí. 1 sobre 10, ¿ya? Dividido en la probabilidad de B. ¿Cuál es la probabilidad de B? La probabilidad de B es que es mujer. O sea, mi probabilidad A, o sea, mi probabilidad B, perdón, era que mujer. ¿Ya? ¿Cuál es la probabilidad de que sea mujer? ¿Cuántas mujeres hay? Hay 30. ¿Sobre cuánto? Sobre 60. Entonces, esto va a ser dividido en 30 sobre 60. O lo mismo cierto que 1 sobre 10 por, o sea, dividido en un medio, ¿ya? Ahora me queda 1 sobre 10 por 2, ¿cierto? Simplifico acá y me queda 1 sobre 5 y esto es 0,2. Y entonces se fijan, cuando son dependientes, ya cuando en sí estas cosas son dependientes y afectan como la ocurrencia de otra, lo que está acá arriba es la intersección, pero no lo voy a multiplicar. Yo no voy a multiplicar la probabilidad de A y la probabilidad de B. ¿Ya? Yo no voy a multiplicar con la probabilidad de A, que en este caso que sea mermelada no dietética, que son 24 entre 60, por ejemplo, yo no la voy a multiplicar con la probabilidad de que sea mujer, que es 30 entre 60. No, porque lo que busco es la intersección, es donde comparten datos. Entonces, donde comparten datos es aquí. Ahí está. Entonces, de que sea de que una preferencia de mermelada no dietética, aquí está la mermelada, y sabiendo que es mujer, aquí está. Entonces, esta es el campo que comparte. Entonces son 6. ¿Son 6 entre cuánto? Entre el total de personas. Y ahí sigo con mi probabilidad de B y divido y todo. ¿Ya? ¿Se cachó este? ¿Se entendió? Que era medio... Yo me confundí mucho, así detrás de cámara, así como que me entrara en la cabeza algunas cosas, ¿ya? Cosas que pasan, po. Vamos a hacer unos ejercicios dentro, ¿ya? Les doy 2 minutitos para que lo hagan. Eh, Estos son del año pasado. Este me salió a mí. Así que háganlo. Les doy 2 minutitos desde ahora ya. Pónganle bueno nomás.
Ya, ¿cómo van? Como no tengo respuesta hasta ahora, ¿eh? Es que en 30 segunditos para terminar el ejercicio. Iba a hacer el Kahoot, pero pensé que iban a llevar menos, así que no lo hice. Así que, ya, pues. Respuestas, pues. ¿Qué les dio en la 60? ¿Qué alternativa tienen como para hacerla? O si tienen dudas, si encontraron, no sé, les confundió algo, no sé, lo que sea. Si no, pasamos al siguiente ejercicio nomás. ¿Ya? Si es que no tienen ninguna duda, si están todo claro, si no dicen nada, supongo que estaría todo bien, ¿no? Ya. Entonces, vamos con el 61. Ejercicio 61. 2 minutos más tienen para hacer este ejercicio. ¿Ya? De hecho, tienen 1 minuto 30. Ya ver que este igual este es más rápido. Así que tienen 1 minuto 30 para poder hacerlo. Ya, pasó 1 minuto. Les quedan 30 segunditos para hacer este ejercicio. Ya. Uy, ya, entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, primero eh, nos dice, un estudiante, uy, nos dice un estudiante, no alcanzó a ver, no alcanzó a verlo esto. Contestó una prueba, sí, contestó una prueba en que cada pregunta tiene 5 opciones y solo una de ellas es correcta. Ya, entonces, tengo una alternativa A, una B, una C, una D y una E, suponiendo que están en ese orden de letras. Entonces dice, si responde las 3 últimas preguntas al azar, de manera independiente, ¿ya? Entonces, básicamente, como es independiente, la probabilidad de que ocurra uno, o sea, no influye en la otra. Por lo tanto, al ser independiente, se van como, es como los dados, ¿ya? La probabilidad de que me salga cada número de los dados va a ser independiente. Va. Me puede salir un uno primero, pero después también me puede salir un uno, o después me puede salir un 5, un 2, un 3. Entonces, son procesos independientes que no influyen, ¿ya? En el otro. Entonces, si responde las 3 últimas preguntas al azar y de manera independiente, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad de que estas tres sean respuesta correcta? Primero, saber que eh, las 3 últimas preguntas al azar, ¿ya? Significa que, ¿cuál es la probabilidad de que yo en una de estas la acierte? Yo no sé cuál es, ¿ya? Pero sé que la probabilidad está, y sé que la probabilidad es 1/5. Sé que esa es la probabilidad, sí o sí. Por lo tanto, si la probabilidad es 1/5, significa que o es esta, o es esta, o es esta, o es la otra, o es la otra. Como las tiró al azar, no me importa, ¿ya? Y como hizo eso 3 veces, ya significa que esto lo voy a elevar a 3.
O de otra forma, lo que quiere decir es que en la primera pregunta, la probabilidad de que la acierte es de un quinto. ¿Cuál es la probabilidad de que la acierte en la segunda? De un quinto también, porque la tiró al azar. ¿Cuál es la probabilidad de la tercera? Un quinto también. Entonces, para que tenga las tres correctas, necesariamente tiene que tener la primera buena y la segunda buena y la tercera buena. Entonces, tiene la primera buena y la segunda buena y la tercera buena. Entonces, esto es lo mismo que 1/5 elevado a 3. ¿Ya? ¿Se cachó por qué es la D? ¿Se entendió? Ya. Vamos con el siguiente ejercicio. Número 62. Ya, este lo voy a hacer yo. Dice, una persona dispone de 12 lápices distintos colores para dibujar un adorno que pegará en un muro. ¿Ya? Este adorno estará formado por 8 cuadros, como el que se presenta en la siguiente figura. ¿Ya? Cada cuadro debe ser pintado con alguno de los lápices y 2 cuadros seguidos no pueden ser pintados del mismo color. O sea, básicamente, si yo el primero lo pinto rojo, el segundo no puede ser rojo, tiene que ser otro de los 11 colores. Po. Si tengo 12 colores, el otro tiene que ser otro de los 11 colores. Ya no puede ser rojo. Y así también los otros. Po. Ya no pueden irse repitiendo colores en cada uno. Entonces, entonces, me dice cuántos adornos distintos con las características antes mencionadas se pueden formar. Ya, lo leí yo un ratito, así que les doy un minutito para que ahí lo desarrollen ustedes y me digan una respuesta. Les doy un minutito nomás. Ya, tengo la primera respuesta y es correcta. Ya, es la D. ¿Por qué? Porque, bueno, primero, me dice que el primer cuadro debe ser pintado de un color, por lo tanto, va a tener 12 colores disponibles. Ahora, el segundo, ¿cuántos colores va a tener disponibles? Sabiendo que ya ocupé uno, va a tener 11, po, ¿ya? Y el tercero, ¿cuánto va a tener? 11 también, po. ¿Por qué? Porque se fijan que si este fue rojo, el segundo es azul. Ya, pero ahora nuevamente tengo 11 colores disponibles, menos el azul, po, porque ya lo ocupé. Entonces voy a tener 11 siempre, 11 en cada cuadradito, ¿ya? 11 en cada cuadradito para ocupar. Por lo tanto, eh, sería la D, ¿ya? 12 por 11 elevado a 7. ¿Por qué? Porque hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, hay el 11 multiplica consigo mismo 7 veces, por lo tanto está elevado a 7. ¿Ya? Eso está correcto. Ya. Esta. Dice, una urna contiene en total 48 fichas del mismo tipo, la mitad de ellas son de color verde y la otra mitad son de color rojo. Hasta ahora, ¿cierto? Podemos decir que bueno, como son 48 fichas, son 24/24. Por lo tanto, la probabilidad de que salga color verde y la probabilidad de que salga, o la probabilidad de que sea color rojo, ¿cierto? Son sucesos complementarios. Ya eso es lo que no había mencionado antes y se me había ido. Ya son sucesos complementarios, ¿por qué? Porque en sí juntos hacen el espacio muestral completo. ¿Ya? Lo mismo que lo de los pares con los impares. Pares con impares, ¿cierto? Si yo les digo, ¿cuál es la probabilidad de que salga par o impar? O impar, ¿cierto? Va a ser uno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en sí juntos hacen el espacio muestral, o sea que son complementarios. ¿Ya? Entonces hasta ahí, estos dos son complementarios. ¿Ya? Pero hasta ahí, me tienen que seguir leyendo, ¿cierto? Después dice Martín, saca la mitad de las fichas verdes, ya, y la tercera parte de las fichas rojas, sin devolverla, ojo, a la urna.
Y luego Marcela saca una ficha de la urna al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que esta ficha sea de color rojo? Un minutito tienen igual para hacer este. Ya, se agotó el tiempo, así que vamos a hacer el ejercicio. Ya primero, como son 48 fichas, ¿cierto? El mismo tipo, y la mitad de ellas son de color verde, por lo tanto hay 24 verdes y 24 rojas. Hasta ahí, todo bien. Después dice que Martín saca la mitad de las fichas verdes, entonces saca la mitad, por lo tanto, saca 12. 12 saca. ¿Y cuántas quedan? Quedan 12. Ahora, me dice, y la tercera parte de la ficha roja. ¿Cuánto es la tercera parte de la ficha roja? 24. O sea, 24 entre 3, 8. Por lo tanto, saca 8 rojas. ¿Cuántas quedan? 16. Por lo tanto, mi espacio muestral se reduce, porque dice que no las devuelve. Entonces, como se reduce, ahora estas dos, ¿cierto? Ambas forman mi nuevo espacio muestral de fichas. Por lo tanto, mis fichas totales en este caso son 28. Y me pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que esta ficha sea de color rojo? ¿Cuál es la probabilidad de que sea rojo? O sea, ¿cuántas rojas hay? 16. ¿Cuánto es mi cantidad total? 28. Y estaría la D. ¿Ya? ¿Se entendió el por qué es la D? Ya. Entonces, vamos a pasar a... Vamos con este ejercicio. Este ejercicio es bueno, bueno, bueno. Y con este terminamos. Ya porque van a ser... Es tarde ya. Así que con este ejercicio terminaríamos. Así que pónganle toda la fe a este. 2 minutitos igual tienen para hacer este. Dice una moneda, está cargada de tal forma que es 4 veces más probable que se obtenga una cara con sello. ¿Qué significa que sea 4 veces más probable que obtenga una cara con sello? Si la moneda se lanza 2 veces, ¿cuál es la probabilidad de obtener 2 sellos? Ojo ahí, ojo, 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 ojo. Ya en un minutito hasta ahora, ¿eh? Así que pónganle, pónganle, pónganle todo el power. Les quedan 30 segundos. Vamos, vamos, vamos. Vayan tirando respuesta mientras tanto.
Ya, se terminó el tiempo y vamos a realizar el ejercicio. Ya, primero dice, una moneda está cargada de tal forma que es 4 veces más probable que se obtenga una gala conseguida. Bien, ¿cómo se hace este ejercicio para no caer como en como no caer en la depresión, ya para cuando lo estemos haciendo? Cuando me digan que algo es tal vez tantas veces más probable que otro, vamos primero a escribir cuáles son todas mis opciones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, fíjense, pensemos que nos dan un dado. Un dado tiene uno, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6 opciones. Y me dicen, por ejemplo, ya, la probabilidad de que salgan pares es 2 veces más que la que salgan impares. Entonces, lo que vamos a hacer, miren, fíjense, lo que vamos a hacer es suponer, ya, y bueno, vamos a escribirlo, ¿cierto? Vamos a insertarle una letra, ¿ya? Una letra, una incógnita. O en este caso yo le pongo X, ¿ya? ¿Por qué? Bueno, vamos a ponerle una X y fíjense bien, la probabilidad de que salga par es 2 veces más que la que salga en impar. Por tanto, la probabilidad de que salga este va a ser X, la probabilidad de que salga un 2 va a ser 2X y así, ¿ya? X y 2X. Una vez hecho esto, vamos a sumar todos los X. Cuando sumemos todos los X, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces tenemos 9X. ¿Qué significa esto? Este es mi total, este es mi espacio muestral. Espacio muestral. Esto es todo, ¿ya? Esto es todo lo que tengo ahora, ¿ya? Entonces, ahora supongamos que me preguntan cuál es la probabilidad de sacar eh, dos números, por ejemplo, dos números, un 3 y un 1. ¿Ya cuál es la probabilidad de sacar un 3 y un 1 consecutivamente? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de sacar un 1? X sobre cuánto? 9X. Luego, devolví el dado y lo levanté y lo vuelvo a tirar. ¿Cuál es la probabilidad de sacar, por ejemplo, ya, cambiamos un poquito la letra, los números? ¿Cuál es la probabilidad de sacar un 1? O sea, un 1 y un 6, por ejemplo. Entonces ahora sería 2X sobre 9X. Se te van las X y te queda 1 sobre 9 por 2 sobre 9. Y esto vendría siendo 2 sobre 81. O sea, la probabilidad ahora de que te salga un 1 y un 6 es 2 sobre 81. ¿Ya? Eso te hace cuando están como con las cosas como cargadas. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es lo mismo. Vamos a anotar cuáles son nuestras dos opciones, cara y sello. Me dice que es 4 veces más probable que se obtenga una cara. Por lo tanto, es 4X. ¿Cuál es la probabilidad de que salga el sello? X. Ahora, sumo estas ambas y ¿qué me da? 5X. Que esto es mi total. Ahora, me preguntan cuál es la probabilidad de obtener dos sellos. O sea, lanzo la moneda, la levanto y la vuelvo a lanzar. Entonces, para obtener dos sellos, primero, en el primer lanzamiento, ¿cuál es la probabilidad de obtener un sello? X sobre 5X, porque la probabilidad de este es X, ¿ya? Se te van los X y te quedaría 1 sobre 5. 1 sobre 5. Por 1 sobre 5 nuevamente. ¿Por qué? Porque lo hice 2 veces. Y esto me da 1 sobre 25. Por lo tanto, esa sería la respuesta correcta, ¿ya? ¿Se entendió el por qué hice eso? ¿Se entendió, cierto? ¿Qué dicen? O lo explico de nuevo, no sé, lo que sé. Sí, Gracie, ya, bacán. Ya, ya, buena, buena. Ya, pues. Entonces, habríamos finalizado. Bueno, primero igual pido disculpas por lo disperso de hoy día, ya que ha sido bastante movido el día. Así como anécdota, fui, fui a un lugar, fui a un curso de manejo y no me tocaba ir hoy día y me desperté súper temprano para ir y no tenía que ir hoy día. Entonces, como que ya partimos con el pie malo. ¿Ya? Entonces, pido disculpas las correspondientes, prefiero le haya gustado la clase y bueno, cualquier cosita me dicen, ¿no? ¿Ya? Cualquier duda, consulta se recibe, cualquier crítica, lo que sea. Ya si no, para ir cerrando ya, que igual ya es una hora más o menos prudente, como para ir a descansar, para algunos que se levantaron temprano hoy día, ¿ya? Así que eso, pues, chicos, no sé si tienen más dudas o algo.
Todo claro, buena clase, ya, bacán. Muchas gracias. ¿Eh? Y después lo disperso, la dispersión. ¿Ya? Vamos a sacar el compartir pantalla y ahí está.